Doña Eliana Díaz Restrepo es profesional en educación al cliente y comunidad de empresas públicas de Medellín. Y ella hoy, muy amablemente, está con nosotros y nos va a enseñar a interpretar la factura. José, ¿usted la entiende? Sí. Más o menos, Nacho. Yo lo único que no entiendo es cuando metros cúbicos, entonces uno se trata de imaginar un metro cúbico de agua y uno dice, uy, ¿cuánto era eso? ¿Será que es un baldado, 2 baldados? Doña Eliana, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado usted? ¿Bien? Muy bien, bueno. Trabajando bastante en la casita, muy juiciosa, pero siempre pendiente de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, uno cuando recibe la factura, por lo general, inclusive me pasa, pues, me llegó a pasar un momento porque llegaba a nombre de otra persona, pues no sé por qué, porque eso a veces ni siquiera está ligado. Cuando usted se pasa de una casa a otra, usted adquiere y usted hace sus escrituras, pero me imagino que uno también tiene que decirle a EPM, señores, yo me pasé y yo quiero que ya los servicios queden a mi nombre. Empecemos por ahí. Esa factura tiene un numerito, un contrato y también tiene un nombre, que es el mío o el de la persona. Claro que sí. La factura de EPM, que si quieren enseguidita les proyecto de pronto acá la imagen, o la proyectamos de una vez, sí, para hágale. que vamos hablando de cada pasito. Vamos a ver, me cuentan si la ven. ¿Están viendo ahí una factura? Dice no la estamos viendo. Espere, debe estar cargando. Ahí sí, listo, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces acá tengo el ejemplo de una factura, esa es una factura real del mes de abril. Digamos que lo primero que nos encontramos en la factura, como lo vemos acá, es el mes al que corresponde ese periodo de facturación, ¿cierto? Es la factura del mes de abril. Luego aparece eso que tú estabas mencionando, Nacho, el número del contrato. Ese número del contrato es como si fuera la identificación de la vivienda o del local ante EPM. Bajo ese número de contrato, EPM se da cuenta cuáles son los servicios que el usuario tiene para esa vivienda o para ese local con nosotros. Entonces ese número es muy importante. Acá yo lo tapé porque es como si fuera un número de identificación. Ese número pertenece exclusivamente a esa vivienda, por eso digamos que lo puse en negrito. Y luego continúa con la dirección del inmueble, ¿cierto? Entonces ese número de contrato es muy importante que lo tengamos siempre presente. ¿Por qué? Porque con él podemos hacer pagos sin tener la factura física. Con él podemos comunicarnos con EPM para hacer cualquier petición, reclamación o queja. Entonces siempre nos identificamos con el número del contrato. Nosotros en la unidad de educación a clientes siempre le decimos a las personas que lo pueden guardar en su celular como si fuera un contacto más, contrato EPM, y mantienen el numerito ahí a la mano. Hola. Bueno, continuemos. José. ¿Son todas o hay algunos que vienen además con el nombre de la persona? Bueno, no se lo veo. Sí, en este no aparece porque hasta hace unos años siempre aparecía el nombre de lo que llamábamos nosotros el suscriptor, es decir, de la persona que pidió el servicio público ante EPM. Resulta que en este momento ha sido muy difícil la actualización de datos porque hay mucha movilidad y no hemos adoptado la cultura de avisarle a la empresa cuando nos cambiamos de casa. Bueno. ¿Cierto? Entonces lo que decía, por ejemplo, Nacho ahorita, a veces nosotros compramos una vivienda, hacemos todos los procesos para el predial, para los demás trámites, pero no le contamos a EPM que somos los nuevos dueños de esa vivienda. Eso lo podemos hacer a través de los canales de atención en una de nuestras oficinas, a través de la línea, y allí nos entregan un correo electrónico al cual podemos enviar el documento que prueba que somos los nuevos dueños, o lo podemos hacer también por medio escrito. Bueno, ahí tenemos el estrato, que eso todo el mundo lo entiende. Después el ciclo. ¿Qué es el ciclo? El ciclo. Sí, ¿qué es eso? Bueno, el ciclo. El ciclo corresponde
a la manera como las empresas de servicios públicos, la ley nos faculta para que podamos organizar los periodos de facturación. El ciclo es como si tomáramos, por decir algo, a Medellín, lo dividiéramos en unos bloquecitos o en unas partecitas y cada bloque corresponde a un ciclo. Eso es para poder tener a nuestros lectores y repartidores de facturas organizados de modo que sí podamos cumplir con la lectura de los medidores en todo el departamento, porque si todos fuéramos el mismo ciclo, tendríamos que tener un batallón enorme de lectores y de repartidores de cuentas leyendo todo el mismo día los medidores. Entonces no, eso lo que hace es simplemente dividir el territorio y así se sabe que el día 1 se lee el ciclo 1, que el día 2 se lee el ciclo 2 y así sucesivamente para poder abarcar todo el territorio. Entonces, simplemente... Eliana, una pregunta. Entonces uno tiene ahí número de contrato y después ve documento número. ¿Qué quiere decir eso y qué diferente tiene con el contrato? Ah, bueno, no. Ahí el número importante, y por eso está más grande y resaltado en verde, es el número del contrato. Perfecto. Este documento... Es un número para ustedes. Sí, este es interno con la empresa que nos imprime las facturas. Ah, ya le entiendo. Oiga, y otro dato que aparece, pues no, en esta no lo veo, que por ahí le dicen a uno, referente de pago. ¿Usted lo ha visto? Sí, ¿no? Ahí está. Míralo acá. Mira el referente de pago. El referente de pago también... Expliquémosle. ¿Qué es eso? Un pedacito. Sí, adelante. El referente de pago es distinto. Entonces, mira, el número del contrato siempre será el mismo en las facturas de tu vivienda. Mes a mes, el número del contrato es el mismo, ese no cambia. Sí. El referente de pago sí cambia cada que hay un nuevo documento de cobro. Es decir, este referente de pago de esta factura que es de abril es distinto al que va a tener la factura de mayo. Ese se utiliza exclusivamente para el pago electrónico en algunas entidades bancarias, que lo que te piden en lugar del contrato es el referente de pago. Muy bien. Siga con la explicación. Usted tiene ahí dibujitos y entonces a mí en mi casa me friegan la vida todo el día. Mire esto cómo se subió. ¿Y por qué se subió? Pero hombre, no hemos prendido. Se subió, estamos gastando mucho. ¿Hacen ustedes siempre como un promedio trimestral o algo así? Bueno, nosotros mantenemos en la factura siempre el promedio de los últimos 6 meses, que enseguida lo miramos. Pero si nos vamos a esta partecita que les voy a resaltar acá, que es el resumen de la cuenta, ¿cierto? Ahí es muy importante tener en cuenta unos datos, sobre todo para esta época, que esta semana hemos estado hablando en el programa de las medidas que se han adoptado a raíz del COVID-19, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta aquí algunos datos que nos encontramos justamente en esta partecita. ¿Cuáles son esos datos? Entonces aquí nos vamos a encontrar, por cada uno de los servicios, vamos a encontrar cuántas unidades de medida, cuántos metros cúbicos en el caso del agua, o cuántos kilovatios hora en el caso de la energía, o cuántos metros cúbicos en el caso de gas consumimos en el mes actual. El mes actual siempre es el que tiene colorcito y el mes anterior es el que está en gris. Eso nos permite identificar de una vez, desde que recibimos la factura, si aparece en amarillo, significa que el mes actual consumimos más que el mes anterior. Si aparece en verde clarito, significa que el mes actual consumimos menos que el mes anterior. Y si aparece en un recuadrito blanco, significa que el consumo estuvo exactamente igual. Entonces aquí podemos ver que este mes actual fueron 13 metros cúbicos frente a 12 del mes anterior. Entonces ahí identificamos cuánto consumimos en esa factura que me están cobrando. Y el dato importante, ¿cuántos días son los que me están entonces facturando? Porque también creemos a veces, Nacho, que no siempre nos van a facturar 30 días o los días que tiene el mes calendario. Y no es así, no todos los meses nos facturan el mismo número de días. La ley 142, que es la ley de servicios públicos, establece que se pueden facturar mínimo 28 días y máximo 32. Entonces, algunas facturas yo las voy a recibir con 28 días de consumo y otras las voy a recibir hasta con 32. Eso podría ser la diferencia entre una factura y otra en términos de cuánto se consumió. Y siempre el consumo de acueducto va a ser el mismo consumo de alcantarillado, en metros cúbicos. Sí. En metros cúbicos es el mismo, la tarifa es distinta
porque son servicios distintos y tienen fórmulas distintas, pero el número de metros cúbicos siempre será el mismo entre acueducto y alcantarillado. Muy bien. Y ya luego entonces nos aparece el valor correspondiente al mes anterior y al mes actual, ¿cierto? Sí. Entonces ahí muy importante, en ese caso mirar cuánto consumí, cuántos días fueron de consumo y cuál es el valor. Pero entonces vámonos ya al otro lado que tú estabas mirando, Nacho, para mirar el dato importante con relación al tema de la aplicación de las medidas. Ya en la parte interior, esta es la parte interior de la factura, nos encontramos una serie de datos donde están los cálculos de cada uno de los valores facturados, ¿cierto? Pero hay este dato que es muy importante y son las fechas de consumo. Siempre en el interior de la factura y en cada uno de los servicios me dice desde cuándo hasta cuándo fueron esos 30 días de consumo en este caso, para yo identificar si esos días de consumo tuve alguna dinámica distinta, si me fui de vacaciones o si antes recibí visitas en la casa. En este caso, por ejemplo, vemos que esta factura, que es del mes de abril, los consumos que me están facturando son del 20 de febrero al 21 de marzo. Recordemos que las medidas establecidas por el Gobierno Nacional se empezaron a aplicar a partir del 23 de marzo. O sea, esta factura no entra dentro de las que podría yo, por ejemplo, solicitar que me las difieran si es que no la puedo pagar. ¿Por qué? Porque son consumos antes de las medidas expedidas por el gobierno. La siguiente factura va a ser del 22 de marzo más o menos al 23 de abril. Esa sí está cubierta y esa sí se podría ir al diferido en caso tal que una familia no pueda pagar y deba ser opción de esa opción de pago. Muy bien. Óigame, seguramente aquí los televidentes ya están aquí preguntando ese asunto de que le está llegando a uno como... El aporte voluntario. El aporte voluntario, ¿en dónde está? Y muéstreme la gente cómo dice si sí o si no. Listo. Entonces, miren acá, por ejemplo, solamente de manera informativa, en la parte del resumen de la cuenta inmediatamente posterior me aparece el aporte voluntario, que en este caso para esta vivienda estrato 5 está estipulado en 6.000 pesos. Estos 418.000, que era el total de esta factura, no tienen incluidos esos 6.000 pesos. Esos 418 son los demás valores normales del consumo de esa familia, pero no tienen sumados estos 6.000. Listo, para que lo tengamos claro. Ese valor total que me aparece al inicio de la factura todavía no tiene el aporte voluntario sumado. Este código de barras que vemos acá de manera vertical es el de siempre y cuando lo leen, que lo voy a ir a pagar, me registra el valor sin el aporte voluntario, los mismos 418.000. Ya si yo me voy al interior de la factura, en la segunda hoja me voy a encontrar otro código de barras ya en manera horizontal y ese ya tiene el valor con los 6.000 pesos del aporte voluntario. Entonces, si yo quiero pagar el aporte voluntario, pago con este código de barras interno horizontal y si no, pago el de siempre, el de toda la vida, que es el vertical y que no tiene sumado el aporte voluntario. Muy bien. Doña Eliana, ¿usted qué más nos quiere resaltar ahí? Pero venga, sí, Nacho, a ver, pregunte. Yo pienso que algo que le genera inquietud a las personas en la cuenta de servicios públicos es eso de otros cobros. ¿Qué son esos otros cobros que vienen en la factura de EPM? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una parte de esa factura. En otros cobros, otras entidades, a lo que se refiere es a servicios que no son prestados por EPM, son prestados por otras empresas, pero esas empresas tienen con nosotros un convenio de facturación. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa que llega a mayor cantidad de población y puede entonces, a través de un convenio con nosotros, llegar a todos sus usuarios. En este caso, en otros cobros tenemos el cobro de la empresa de aseo, que para el caso de Medellín es en varias, y tenemos el cobro del alumbrado público, que es un impuesto, en este caso, para el municipio de Medellín.
Entonces son otras entidades que deben realizar los cobros de los servicios que prestan y simplemente hacen con nosotros un convenio de facturación. Por eso lo decimos como otros cobros, otras entidades, incluso en la factura lo identificamos con un color diferente a lo que tiene que ver con los servicios de EPM. Eliana, la gente por lo general es muy tranquila y llegan y el mismo hay que se les subió y se ponen bravas, ¿sí o no? ¿Usted qué recomendación les daría? O sea, porque uno tiene que estar analizando muchas veces el incremento en el valor del agua o de la electricidad es por alguna falla o algún problema que podemos llegar a tener en nuestro hogar. ¿Cómo hacerle bien el seguimiento? No es solamente mirar, sí, como llegó de cara, no. Hay que estar mirando los promedios, hay que estar viendo bien para estar tranquilos, ¿verdad? Claro que sí, miren, lo importante es que nosotros estemos siempre pendientes, primero, de cuántas personas viven en la casa, que seamos conscientes de cuántas personas hacen uso de los servicios públicos, cuántas lo hacen también de manera ocasional. Miren, yo le cuento una anécdota, por ejemplo, en este momento. Mis suegros, que han estado ahorita en cuarentena solitos, pues ellos no han estado recibiendo la visita de los 4 hijos y de los 9 nietos. Los sábados ya no vamos las 16 personas adicionales a almorzar, ni a quedarnos allá toda la tarde. No vamos a utilizar servicios públicos. A ellos la factura que viene les tiene que bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la dinámica cambió. Así como a nosotros nos va a cambiar la dinámica porque ya hemos permanecido más de un mes en la casa todo el tiempo haciendo más uso de los servicios públicos y por eso tenemos que ser muy conscientes de cómo los utilizamos. Esta semana acá en el programa les estaban dando también unas recomendaciones de uso eficiente, pero entonces lo primero es, seamos conscientes de cuál es la dinámica que tenemos en el uso de los servicios públicos. Ahorita que empecemos a ver esas variaciones en la factura, miremos cuál es el servicio en el que de pronto podemos mirar otras prácticas para hacer un uso más eficiente. ¿Cuál es ese servicio que vemos que de pronto se incrementó más? En algunos casos va a ser el agua, en otros la energía, porque depende mucho de la dinámica de cada familia. Entonces, es ser conscientes de cuál es la utilidad que le damos a los servicios públicos, pero también de que de pronto a veces los utilizamos de una manera inadecuada. Entonces, identifiquemos qué podemos hacer y empecemos a ponerlo en práctica, pero muy importante, lo debemos poner en práctica todos. Es un asunto de familia, no es de una persona, no es de que el que paga apaga. No, eso es de todos, porque realmente los consumos sí se ven reflejados en la factura de acuerdo a los comportamientos que tenemos con ellos. Eliana, en el ejemplo que usted nos mostró de factura, en otros cobros hay en varias alumbrado público y en varias especiales. ¿Qué es en varias especiales? Sí. Bueno, ahí yo les cuento de pronto un poquito. En varias especiales es porque ustedes saben que hay algunos tipos de residuos que no se lleva el camión en los días de recolección normal, ¿cierto? Por ejemplo, los colchones, por ejemplo, los escombros, ese tipo de elementos debemos ser como ciudadanos muy responsables y darles la destinación adecuada. Entonces, en varias, en este caso, y todas las empresas de aseo en los municipios del departamento tienen un servicio especial de recogida de esos elementos. Ese servicio especial tiene unos cobros adicionales que dependen de cada una de esas empresas, porque recordemos, no es un cobro de EPM, sino de la empresa de aseo en este caso. Entonces, en esa factura se había solicitado la recolección de uno de esos elementos especiales y por eso se estaba realizando el pago esa única vez por ese servicio especial. Eliana, aquí hay una inquietud en redes, realmente son dos inquietudes. La primera nos dice una persona que no siempre el agua que se consume es la misma que sale por las alcantarillas. Y me dicen, por ejemplo, en mi casa yo tengo un jardín, riego el jardín y esa agua no se va por la alcantarilla. Entonces, ¿por qué se cobra la misma cantidad de agua que si es como si se estuviera yendo? Exacto, el agua. Esa es una... Sí, adelante. Bueno, esa es una inquietud de siempre y de todos. Resulta que en el momento en el que se estipuló la regulación desde la Comisión Reguladora de Acueducto y Alcantarillado, ese fue uno de los desafíos. Venga, ¿cómo vamos a medir entonces el servicio de alcantarillado? Y es que hoy no existe un medidor para este servicio.
¿cierto? Recuerden que con el alcantarillado no es que seamos muy juiciosos, y valga de una vez la cuñita para que miremos también qué uso le estamos dando a ese servicio que es tan vital. Entonces a veces por el alcantarillado la gente tira cosas que no debería, ¿cierto? Entonces tener un medidor que además de líquidos tendría que estar permitiendo el paso de sólidos en el momento no ha sido posible. Entonces la mejor manera de buscar que se pudiera realizar el cobro de ese servicio, que además es un sistema, porque es que el alcantarillado es un sistema interconectado que va en este caso por todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces, no importa dónde yo vaya y me lave las manos y entonces el agua se va por el sifón, porque de todos modos eso llega a un sistema que está interconectado, al cual hay que hacerle mantenimiento, al cual hay que hacerle expansión en la medida que la ciudad va creciendo, y por eso entonces se determinó que la cantidad de acueducto que se utiliza es la misma cantidad de metros cúbicos que se cobra en el alcantarillado. Seguramente en el futuro tendrán otra manera de medirlo, pero por el momento no existe, y por eso la ley encontró esa manera de realizar el cobro. Y la segunda, Nacho, disculpen, y la segunda inquietud que nos escriben por acá, pero dicen, en esta factura no la vieron, pero que en ocasiones llega también un seguro que cubre, por ejemplo, incendios o cualquier otro tipo de daños que sufra la vivienda, que en esta no está, pero que viene sin que hay veces el mismo propietario o que a quien esté en nombre de la factura lo haya solicitado. Sí, mira, esos son unos cobros que aparecen también en esa parte que veíamos ahorita de otras entidades. Esos existen en este momento convenio con dos tipos de seguro. Un seguro que es de asistencia domiciliaria y un seguro de vida para el tomador de seguro, con el cual se puede pagar los servicios públicos por un tiempo determinado en caso de que esa persona fallezca, ¿cierto? Esos dos seguros pertenecen, como les digo, a otras empresas, se llaman Redassist y Coassist, y lo que ellos hacen es, hacen la venta de su seguro y a EPM le pasan la base de datos de los usuarios que tomaron el seguro, ¿con qué? Con la dirección y el número del contrato de EPM. Quien esté recibiendo ese cobro y crea que no lo ha solicitado, que de pronto fue un inquilino que tuvo o una persona que vivía antes en la vivienda, entonces ahí mismo en la factura donde aparece el cobro están todos los datos de contacto de cada una de las empresas. Está el número telefónico, la página web y el correo electrónico para que ellos hagan la solicitud del retiro inmediato. Lo que hace la empresa es que se va, busca la prueba de si en una llamada, en algún contacto se tomó o no se tomó el seguro, verifica quién lo tiene, y en caso de que se verifique que no es la persona que está viviendo en ese momento en la casa, les hacen el retiro de ese cobro, o incluso supongo que les ofrecerán tomarlo, contándoles ellos los beneficios que pueden tener, que yo pues no los puedo ampliar mucho porque, como les digo, no es un servicio de EPM, pero podría ser de pronto una buena idea para que los tengan de invitados próximamente a ellos. Eliana, qué pena, Nacho. Sí, bien, pues, También nos escriben y nos preguntan qué hacer con esas personas que tenían inscrito como el débito automático de la cuenta, con la cuenta de pues sí. Pero en esta coyuntura obviamente prefieren tener la plática guardada o la tienen para otros gastos. Entonces, ¿qué hacen para evitar ese débito automático? Bueno, no, simplemente ellos ante su entidad bancaria solicitan que se retire el débito automático y siguen consultando la factura a través de factura web, o en caso que les llegue física, porque muchos, a pesar de tener el débito automático, les sigue llegando física, retiran el débito automático y la pueden seguir pagando por los medios tradicionales en el momento que lo deseen. Eliana, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Nacho. Y quiero una cuñita, porque sí, acaba de salir un decreto, acaba de salir ahorita, apenas antes de empezar el programa, un decreto. Ustedes saben que la Presidencia de la República extendió la emergencia económica por unos días más, ¿cierto? Entonces, por lo menos lo que alcancé a ver ahorita del nuevo decreto, aparece, esta semana les estaban hablando de las precargas por la vida, sí, para los usuarios de energía y agua prepago, ¿cierto? Que en los meses de abril y mayo iban a tener
unas recargas que no tenían que pagar y que simplemente se iban a sumar luego a las deudas para que las paguen en las condiciones normales en las que lo venían haciendo, con el 10% de las recargas que realicen posteriormente. Esa medida se amplió, ya cubre también entonces el mes de junio. Durante el mes de junio los usuarios podrán hacer recargas de energía y de agua prepago que no tendrán que pagar en el momento, sino que se van a sumar a la deuda, y el plazo para empezarles a sacar nuevamente el 10% de cada recarga también se amplió. Estaba hasta el mes de junio, ahora se va a hacer a partir del mes de julio. O sea, todo lo que en este momento recarguen se va a ir directamente a metros cúbicos o a kilovatios hora. No les vamos a retener el 10% de abono a la deuda, para que sepan que entonces estos beneficios se amplían por un mes más. Buenas noticias, pues, ante la contingencia. Eliana, gracias, muy querida, en verdad que sí.